bienvenidas, bienvenidos a este viernes, un viernes 2 de julio del 2020, un viernes donde el acento modifica. 3 viernes tendremos las colaboraciones de grandes personalidades y un viernes, el último viernes de mes, será dedicado a la charla de los viernes del acento. Y el día de hoy recibo con mucho gusto, ya está en la línea, usted lo conoce bien, el periodista Miguel Bárcena, que es un ser humano excepcional, pero que además es uno de los pioneros del periodismo medioambiental. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor, te saludo con gusto y como siempre un placer estar contigo en el acento y con la gente que te escucha para comentar sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Y en este caso pues no podemos dejar de hablar nuevamente de uno de los proyectos bandera del presidente López Obrador, el Tren Maya, un proyecto que había anunciado desde antes de que fuera presidente y que según su dicho no se iba a tirar ni un solo árbol, lo cual ya sabíamos que era otra de sus exageraciones, otra de sus mentiras, porque finalmente, después de mucho tiempo, Fonatur presentó ya la manifestación de impacto ambiental, un documento muy amplio, que aquí hemos dicho y criticado, que se tendría que presentar un estudio de manera integral que abarque todo el proyecto, pero como no se conoce todavía el proyecto ejecutivo, yo creo que ni ellos saben bien a bien exactamente cómo va a quedar, porque lo han ido modificando. Recordemos que primero iba a ser inversión privada en un 80% y un 20% pública, luego un 90-10, luego se invirtió, y yo lo que veo pues es que la iniciativa privada simplemente no le quiso entrar a este proyecto porque este gobierno que cambia las reglas del juego y que no respeta contratos y que organiza consultas a modo para echar para atrás algunos proyectos que no le interesan o para bloquear competidores, pues no creo que nadie en su sano juicio quisiera invertirle. Por esta razón, pues es un gasto más que se hace con dinero público, un proyecto de tren de aproximadamente 1.500 kilómetros, un circuito que rodea toda la península de Yucatán, que abarca 5 estados, y sobre el cual, insisto, se debería de presentar una manifestación de impacto ambiental que contemple cuáles serían los impactos en cada una de las etapas y cuáles serían las obras para mitigar y para compensar. Pero no, ya sabemos que en la primera etapa, que va de Palenque a Escárcega, pues se brincaron la manifestación de impacto ambiental porque pues se supone que simplemente es una rehabilitación y modernización del tramo de vía que ya existe, pero pues es un tramo que tiene muchas décadas y que seguramente va a necesitar otro tipo de adecuaciones que van a tener un impacto. Sobre esto ya sabemos que ha habido algunas manifestaciones de los zapatistas que no están en contra, que no están a favor del proyecto, dicen que se van a oponer, que el tren no va a pasar por ahí. Y hace unos días un juez de distrito en materia de amparo en Chiapas concedió una suspensión definitiva a varias comunidades mayas que se inconformaron y demandaron directamente al presidente López Obrador, al titular de Fonatur, porque dicen que continuar con las obras en estos momentos de pandemia afecta su derecho a la salud. En un principio el juzgado había rechazado esta petición, habían citado hasta en 5 ocasiones a los representantes de Fonatur para escuchar lo que ellos tenían que aportar. Como no fueron, finalmente les dieron la razón a los pobladores mayas de la zona de Chiapas. Obviamente Fonatur puede recurrir a otra instancia, una instancia superior, un tribunal colegiado, para que revisen el fondo del asunto y entonces definir si esta suspensión se ratifica o se echa para atrás. Así es que esa parte está en suspenso. Hay otra parte también en Quintana Roo, en donde algunos ejidos también se inconformaron y lograron también un amparo que bloquea la construcción cuando llegue el momento en ese tramo. Pero volviendo al tema de la manifestación de impacto ambiental y lo que decía el presidente de que no se iba a tirar un solo árbol, bueno, pues el propio Fonatur reconoce que en esta primera etapa se tendrían que talar 11,000 árboles. 11,000. Una superficie correspondiente al 25% de lo que corresponde a esta primera etapa. O sea que es muy grave porque estamos hablando de especies madereras, algunas están enlistadas en una norma que las ubica como especies en riesgo, son especies aprovechables según la manifestación de impacto.
pues solo de 9 especies afectadas, solo se afectarían 3 o 4, pero también hay zonas ejidales, zonas comunales, que me imagino que todavía no tienen los derechos de vía, los derechos de uso, y por esta razón esto también se puede complicar más adelante. Es triste que las autoridades, en este caso ambientales, se hayan prestado al juego de permitirles continuar brincándose la ley, y vamos a ver ahora, como dice el dicho, de qué lado masca la iguana, doctor, porque ya vimos que la Secretaría del Medio Ambiente no es objetiva, no es imparcial. Su titular, el doctor Toledo, es un tipo lleno de arroyos ideológicos, lleva un año en el cargo y no aterriza nada de lo que tiene en su cabecita. Algunas ideas son buenas, pero pues si no las puedes aterrizar simplemente no son viables. Ya les habían concedido un permiso de manifestación de impacto ambiental para construir 2 bocas, brincándose todas las trancas, sin profundizar, sin pedir más información al respecto. Lo mismo ha pasado con Santa Lucía, en donde hay una manifestación que ya fue aprobada, condicionada, pero después, como tú sabes, se encontraron innumerables restos de mamuts que deberían de ser protegidos, y sin embargo la Semarnat pues no dice ni hace nada al respecto, y no lo va a hacer porque hace unos días que cumplió un año el doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. En un informe que dio a conocer, especifica claramente, así lo dice el punto número 1, que la Secretaría a su cargo estará para acompañar decididamente los proyectos de la Cuarta Transformación, lo cual, pues, yo no sé quién aconseja al doctor o quién le dice que eso está bien, es una estupidez, porque la Secretaría del Medio Ambiente no está para acompañar los proyectos de un presidente, independientemente de su ideología o de su sesgo. La Secretaría está para proteger el medio ambiente, los recursos, las comunidades, etcétera. Así es que pues son noticias desalentadoras. Una Secretaría del Medio Ambiente cómplice, que en lugar de cumplir con su obligación de velar por los recursos, en este caso simplemente es pues un acompañamiento del gobierno federal. Que no se nos olvide, porque están repitiendo el mismo numerito que hizo López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y decidió hacer el segundo piso. Más allá de sus ventajas o desventajas, se lo encargó a su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, quien fue la única secretaria del Medio Ambiente que se dedicó a sembrar varilla y concreto en esta ciudad. Y recordarás que hubo opacidad, no había transparencia, no había rendición de cuentas, se resguardaron los contratos y la información durante mucho tiempo. Y bueno, una situación similar estaría sucediendo con estos proyectos, sobre todo con el tema del Tren Maya. Y para concluir, otra mala noticia que tiene que ver con el tren. Se había dicho que iba a ser un tren probablemente eléctrico, o que utilizaría un biocombustible, algún combustible que no contamine, pero no, se fueron por la más barata y va a utilizar diésel, un diésel, no sé exactamente qué características, pero entiendo que no es un diésel del cual se disponga en México, por lo cual se tendría que importar. Así es que, pues cuando tú haces las cosas de esta manera, sin tener contemplado desde un principio todo el proyecto, todo el costo, todo el trazo, todas las implicaciones, toda la manifestación de impacto ambiental, pues se tiene que estar adecuando, cambiando, improvisando, e insisto, en este caso, pues teniendo no como aliado, sino como cómplice a la Secretaría del Medio Ambiente. Y pues hasta aquí mi comentario de hoy, doctor. Vamos a estar pendiente de qué sucede con estos amparos que de momento han ganado las comunidades mayas de Chiapas y cuál es la decisión de los jueces en las próximas. Muchísimas gracias, se nos cortó la comunicación con Miguel Bárcena. Muchísimas gracias, querido Miguel, por estos comentarios tan atinados, un gran periodista medioambientalista, y de verdad, créame, lo que nos dice es verdad absoluta. Aquí no hay engaño ni cuestiones ideológicas. Mi Ruli, ¿cuánto nos queda? Ahí está el Ruli. Bueno, pues mire, ya saben ustedes, hoy es viernes, ya no vamos a tener cada viernes una charla. Las charlas del acento serán el último viernes de cada mes. Hoy tendremos única y exclusivamente a los nuevos colaboradores. Bueno, usted ya conoce a Miguel Bárcena, estará con nosotros el doctor Alejandro Águila,
Juan Shein desde Miami. También estará con nosotros Graciela Esperanza con temas de feminismo y la psicóloga Norma Lilia Garrido, a quienes vamos a escuchar. Vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa vamos a platicar con el doctor Alejandro Águila para que nos cuente. Y les recuerdo, chicas, que en estos tiempos, en esta temporada de Home Office, necesariamente tienen que verse hermosísimas a través del Zoom o cualquiera de estas aplicaciones. Hay una muy buena que acabo de descubrir, el House Party. Es maravillosa esa aplicación, House Party. Bájela y véase. Bueno, pues saludos a todas las chicas, ya saben, productos Selene, tinturas para el pelo, brush, rímel para las pestañas, todo hipoalergénico de la mejor calidad. Selene, los productos que realzan la belleza de ustedes, las mujeres, realzan su belleza, su personalidad. Selene, los mejores productos para que ustedes, chicas, se vean todavía más hermosas en sus trabajos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a El Acento, viernes de colaboradores. Y ya lo sabe, Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí.
Estamos ya de regreso y me da mucho gusto pues estar con ustedes y iniciar esta plática el día de hoy, esta colaboración con el doctor Alejandro Águila, suicidólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, un hombre muy preparado. Y bueno, pues hoy nos tiene aquí un tema que nos va a gustar mucho. Querido doctor, bienvenido, buenas tardes, gracias por tu colaboración, te escuchamos con atención. Jesús, qué amable, muchísimas gracias. Para mí es un gusto participar y bueno, pues les quiero compartir a todo el público un tema que pues está ahorita muy en boga, desgraciadamente, que tiene que ver con las crisis económicas y el suicidio. Hemos encontrado que esta situación se enlaza, se vincula mucho en el momento en que alguien se encuentra en un estado de desesperanza debido pues obviamente a la pérdida de trabajo, a la pérdida de este ingreso, a la disminución inclusive del mismo y en una sensación de desesperanza de no poder encontrar una respuesta, una salida o solución porque pues las cuentas siguen corriendo, las deudas están allí, algunas personas se embarcaron con alguna condición de compra de algo importante, etcétera. Entonces esto puede sí hacerlos sentir invadidos en una situación de no saber cómo salir de esta situación y de veras el estrés, la angustia y la depresión hacen merma del individuo. Pero aquí les quiero compartir que es importante saber que la situación de la crisis tiene que ver mucho por cómo es recibida y percibida por el individuo. La mayoría de los psicólogos mencionamos es que independientemente de la crisis, más tiene que ver la forma en cómo responde alguien ante esta situación, la estructura de personalidad que tiene, los elementos y las condiciones para enfrentar esta situación. Lo peor que podemos hacer es polarizar esta condición, es decir, o todo blanco o todo negro. Siempre hay crisis, siempre hay soluciones, siempre hay salida y la intención y la idea de esto es que la gente no se meta en una condición de desesperanza o no se viva en una condición de no poder salir. Siempre el preguntar, asesorarse, buscar soluciones, tocar puertas, siempre habrá alguien que nos dé una visión de algo que a lo mejor no vemos o no podemos identificar precisamente por la angustia. Aquí un dato importante que debe saber la gente, que cuando estamos en crisis, nuestra capacidad intelectual se ve reducida. Entonces imagínate que al no poder encontrar soluciones porque la emoción nos invadió, entonces nuestra capacidad intelectual de respuesta, de solución, se ve limitada. Por ello la asesoría, la ayuda y la búsqueda de estas soluciones a través de otras personas podría ser este camino para no empantanarnos más en una condición emocional que nos puede perjudicar. E inclusive el segundo dato que les comparto es no tomar decisiones. Cuando estamos en crisis normalmente tomamos decisiones inclusive en contra de nosotros. Algunas personas para salir de la crisis económica pues lo sacan de las tarjetas endeudándose más, piden prestado en unos prestamistas que pueden cobrar intereses altísimos, entonces terminamos perdiendo más de nuestro patrimonio. Es decir, estas decisiones que muchas veces se toman apresuradamente y en estado de crisis, pues son autogoles. Es decir, tenemos que pensarlo desde una forma más constructiva, positiva, e insisto yo, asesorada, Jesús. Entonces, ¿qué decir? Si nosotros estamos atravesando una crisis, y no solamente es económica, sino una crisis emocional donde vemos la desesperanza, el no futuro, donde vemos todo de una manera tan oscura que no vemos la luz al final del camino ni por ningún lado, debemos recurrir a una ayuda de un profesional, querido doctor. Correcto, porque normalmente estando en estas situaciones, las decisiones que se toman, uno, son apresuradas, dos, son poco pensadas, y tres, generalmente en esta falta de asesoramiento desconocemos todos los recursos y los elementos que podemos encontrar a la mano y que a lo mejor alguien sí los conoce, sí lo sabe, sí encuentra este camino de salida y por supuesto será la solución a nuestra crisis. Fíjate que una de las cosas que más me preocupan en estos momentos es una falta de políticas de salud pública por parte del gobierno federal
y que entonces nosotros, los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la neurología, tenemos que salir para que nos vean y que la gente recurra a nosotros, que no vayan ni con charlatanes, por el amor de Dios. Claro, aparte esto es importante que mencionas, porque a veces mucha gente se aprovecha de la crisis económica, mucha gente aparentemente nos quiere ayudar, nos quiere sacar del atoramiento, pero no son con buenas intenciones. Inclusive esta situación, si no conocemos a la gente o no sabemos cómo salir adecuadamente de la situación, podemos inclusive entrar en una crisis mayor. Entonces esto se complica la situación, y hemos encontrado que cuando ya le llega el agua al cuello a las personas es cuando decide: mejor me quito la vida, y de esta forma ya no estoy sufriendo ni padeciendo la crisis, y que tampoco siento que la puedo resolver. Antes de despedirnos, yo quisiera que nos des tres consejos, 3 orientaciones en caso de una crisis emocional, de una crisis económica. Me quedé sin empleo, me quiero quitar la vida. Dame tres puntos que le puedan servir a nuestra audiencia. El primero de ellos, y yo pienso que es el esencial y que puede calmar mucho a la gente: no hay crisis eterna, Jesús. Así es. Las crisis son temporales. Esto lo debe saber la gente, porque pues cuando hemos sentido una crisis pensamos que esto es eterno y que se va a hacer por largos años. No, la verdad, las crisis son temporales. 2, el segundo punto: siempre compartir esto que sentimos, compartir esto que vivimos, porque yo insisto, 4 ojos ven más cosas, 4 oídos pueden percibir más cosas, y alguien que tenga ya una capacidad, una experiencia de haber atravesado una crisis nos puede dar una ayuda y una solución. Y tercero, si estamos constantemente cayendo en crisis, la verdad, y es muy importante, consulte a su psicólogo de confianza, porque algo estamos haciendo mal en estar cayendo constantemente en crisis. Es decir, no tenemos precaución para evitar este tipo de condiciones. El nombre de tu libro y dónde lo podemos adquirir. Con muchísimo gusto, Jesús. Se llama Suicidio, la última decisión. Esto está en todas las casas Trillas, le puede encontrar en las principales librerías, Gandhi, El Sótano, la librería de Cristal. Ahí encuentra el libro Suicidio, la última decisión. Del doctor Alejandro Águila, colaborador permanente de este espacio. Querido doctor Águila, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu participación de este viernes. Un abrazo para ti y para todo el público. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Águila. Ya lo escuchó usted. Y si no, bueno, pues repitan el programa, vuélvanlo a ver para que se den cuenta de la magnitud de la colaboración del doctor Águila. Yo le agradezco muchísimo siempre su atención para con el programa. Y miren ustedes, esto es viernes 2 de julio del 2020. Está usted conectado con El Acento a través de Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. No se pierdan nuestra programación, Chicas hermosas, para que se vean más hermosas, Productos Selene, tintura para el pelo, blush, para que usted levante sus pestañas. Bueno, es que hoy no hay mujeres para que me digan cómo. Rímel, delineador de cejas, lipstick, lápiz labial, Productos Selene, hipoalergénicos para realzar la belleza de ustedes, las mujeres más hermosas, la audiencia de Change TV. Nos vamos a la pausa y volvemos con más a El Acento en Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Yo soy Adrián Ixe y hoy vamos a platicar un poco sobre la liga de fútbol alemana, la famosa Bundesliga. ¿Sabías que el equipo de fútbol de la ciudad de Heidenheim es el club con más años de antigüedad en el fútbol alemán? Es un equipo que se caracterizó por jugar en el sur de Alemania, por ser oriundo de Baden-Württemberg, uno de los 2 estados sureños de este país. Además, te podemos comentar que el equipo de Heidenheim actualmente no está en la Bundesliga, lleva bastante tiempo en la segunda liga alemana o en la Zweite Bundesliga.
Ese es un dato muy curioso y que muy pocas personas saben sobre el fútbol alemán, ya que algunos pensarían que uno de los equipos más viejos es el Bayern München, el Schalke o inclusive el Borussia Dortmund. Pero ahora ya lo sabes, el equipo más viejo del fútbol alemán es el Heidenheim y actualmente juega en la segunda división de este país. Te invito a conocer más de estos datos y más sobre el análisis futbolístico y deportivo en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sad. Estamos ya de regreso de la pausa. Nos acompaña la queridísima psicóloga, usted la conoce bien aquí en El Acento, Norma Lilia Garrido, que hoy trae un tema extraordinario, un tema que a mí me apasiona, pero qué mejor que ella que nos diga acerca de los fetiches. ¿Cómo estás, Norma Lilia? Bien, gracias, doctor. ¿Qué tal? Pues aquí con ganas de escucharte para que nos des un punto de vista siempre acertado desde la psicología. Te escuchamos con atención, Norma Lilia. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues mire, con motivo del aniversario de la conmemoración más bien de los eventos ocurridos en Stonewall, pues hubo una manifestación virtual debido también a los efectos de la pandemia relacionados con el orgullo de la comunidad LGBTIQ. Y bueno, esto me dio como oportunidad, digamos, de reflexionar algo respecto a un planteamiento que Marta Minow propone, que es el dilema de la diferencia, ¿no? Y ella dice que tanto estar viendo la diferencia todo el tiempo como ser ciegos a ella, la acrecentan, ¿no? Y acrecentan como sus contras, digamos, ¿no? Claro. Entonces,
ella toma ahí dos ejemplos. Uno es de una escuela en Estados Unidos, ahí en finales de los 60, donde dice que una comunidad de niños chinos había llegado inmigrante legal, todo esto a Estados Unidos, y bueno, pues los chinos eran buenísimos en matemáticas, pero les fallaba el idioma. Entonces los papás hablan con el encargado de la escuela y le dicen que bueno, pues necesitan clases de lenguas, ¿no? Como para tener esta posibilidad de avanzar a la par de sus compañeros. Y entonces el director dice que no, llevan esto a juicio, y la Suprema Corte de Estados Unidos en 1974 pues falla a favor de los padres y dicen que sí necesitan estos niños un tratamiento especial y diferenciado, ¿no? Por otro lado, en otra escuela, también ahí a principios de los años 70, hay un salón, digamos, particular en esa escuela donde meten a todos los niños con capacidades diferentes, ¿no? Entonces estaba tanto el niño que no podía escuchar, por ejemplo, como la niña que no veía, ¿no? Y todos de diferentes edades y diferentes grados ahí mismo, ¿no? Ahí juntos. Entonces lo mismo, los padres pues solicitan que no sé, por ejemplo, mi hijo no puede ver, pero puede escuchar, ¿no? Si lo metes a un grupo acorde a su edad, él va a agarrar la onda, ¿no? Y poco a poco pues se va a ir desarrollando también. O sea, también claro, sí tiene una capacidad diferente, pero puede ir avanzando con sus compañeros y la socialización le va a ayudar. Lo mismo, la escuela dice, no, ellos son distintos, todos están juntos en el mismo costalito, ¿no? Entonces también lo llevan a corte, y en 1976 la Suprema Corte dice que las personas que tienen una diferencia tienen derecho a un trato igualitario también, ¿no? Y este es justo el dilema de la diferencia. Este dilema se aplica tanto a la comunidad como a hombres versus mujeres, ¿no? Como a personas indígenas, por ejemplo, ¿no? O sea, es lo mismo, el tener tan en el plano la diferencia y también el no tener en el plano la diferencia es siempre un asunto riesgoso, ¿no? Y conectado a esto ya viene aquí lo de el fetiche de la identidad, ¿no? Gayatri propone que en el momento en el que se empezaron a generar estas identidades distintas, por allá de principios de los 70 también, tenía una razón de ser, no había una razón política porque pues era necesario, porque no había ningún tipo de política pública o no había derechos específicos hacia la comunidad, ¿no? O sea, simplemente estaban invisibilizados. Y claro que en aquel momento era súper necesario definirse como diferente, definirse como el otro, ¿no? Pero el riesgo que se ha corrido durante este tiempo es que justo esa diferencia se ha construido a partir de algo que parece que es lo natural, ¿no? Y lo natural, según nuestro orden simbólico, es la heterosexualidad. Entonces, a partir de ese núcleo ha venido a haber la creación o la construcción de nuevas identidades, pero todas siempre midiéndose a partir de esta diferencia de lo normativo, ¿no? De lo que debería ser. Entonces, Gayatri dice que hasta que no desfetichemos esas identidades va a ser muy complicado tener un proceso colectivo que nos permita avanzar, ¿no? como sociedad. Y yo en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo con ella, creo que es necesario desfetichar esas identidades, creo que es súper importante reconocer la diferencia, pero hay que tener muy claro a partir de dónde estamos reconociendo esas diferencias, ¿no? Yo creo que es necesario encontrar un equilibrio entre las diferencias innatas, ¿no? De todos, y el hecho de que todos a final de cuentas compartimos algo. Para mí esa es la esencia de Love is Love. Fíjate que tú escribiste algo que me gustó mucho, te leí y me gustó mucho, ¿no? Dices, ¿cómo a poco cuando uno es heterosexual dicen el doctor Corona heterosexual? Heterosexual. No, porque siempre presentamos ay, mi amigo Pepito gay. Exacto. Entonces, exacto. A partir de todo esto, me gustó mucho el texto que escribiste, lo compartí, ahí está en mi muro en Facebook para los que lo quieran ver, y me dio mucho gusto leer cómo ustedes, los jóvenes, con una carrera de psicología como tú, tienen una visión muy diferente a lo que nosotros tuvimos. Y esto de las diferencias, a mí me encanta el tema, y da para mucho, da para más, querida Norma Lilia. Definitivamente sí, o sea, desde luego es un tema en el que habría que ahondar
yo le escribí como una propuesta de empezar a ver otros modos diferentes, ¿no? Porque a lo mejor también estar reivindicando la diferencia todo el tiempo cae un poco en este mismo dilema que mencionábamos, ¿no? Y a veces es muy complicado llevar a cabo un proceso colectivo cuando cada quien está reivindicando su diferencia, cuando cada quien se posiciona desde este espectro, digamos, ¿no? Es complicado, y creo que en los 70 era súper necesario marcarlo y tenerlo muy evidente todo el tiempo y muy visibilizado, claro, y creo que también ha venido frutos el tener esa visibilización, pero creo igual que ya estamos en un punto en el que podemos empezar a construir estos procesos colectivos, ¿no? O sea, ya hicimos esta diferenciación, vamos ahora a juntarnos teniendo presente estas diferencias, desde luego, no se trata de ahora ya no hay que ver... Pero sin marcarlas. Exacto, es justo encontrar este equilibrio, ¿no? Que nos permita, pues, avanzar como sociedad. Norma Lilia, ¿dónde te podemos leer? La página es www.psicoterapiaintegral.net, ahí está el blog y bueno, todas las cosas que voy publicando, también en redes sociales psicoterapia.integral Facebook e Instagram, y psicoterapia ahí en Twitter. Querida Norma Lilia, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, como siempre un gran tema. Te felicito, eres una gran psicóloga, muy joven, pero una gran psicóloga, muy profesional, que tienes todo mi respeto, mi admiración. Bienvenida al Acento una vez más. Muchas gracias, doctor, gracias por la oportunidad otra vez y por el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo a Norma Lilia Garrido, usted ya la empieza a conocer aquí en el Acento. ¿Por qué? Porque esto es el acento modifica de repente, ¿no? Teníamos los viernes de charlas, sí vamos a seguir teniendo la charla, insisto, y lo voy a estar remarcando, y las charlas vamos a tener el último viernes de mes. Si hubiera algo diferente o algo muy importante, pues lo pondríamos antes, pero los tres primeros viernes de mes, bueno, ya sabe usted, tendremos la participación de Miguel Bárcena, Norma Lilia Garrido, Graciela Esperanza, Juan Shein y el doctor Alejandro Águila. ¿Qué más tenemos? Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Nelly Hearn, Olga Sánchez y Marinela Munguía. Regreso y saludo con más. Vamos a la pausa y volvemos a Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí el Acento Viernes de Colaboradores.
Estamos ya de regreso aquí en El Acento, viernes de colaboradores, y me da mucho gusto recibir esta tarde de 2 de julio del 2020 a la abogada Graciela Esperanza Corona Islas. Usted la va a escuchar como Graciela Esperanza, y me da mucho gusto porque ella habla de equidad, de género y de estas de feminismo, que hoy es tan importante. Querida Esperanza, Graciela Esperanza, muy buenas tardes, bienvenida al Acento, tu programa. Te escuchamos, es viernes 3 de julio, yo ando, gracias Ruli por corregirme, es viernes 3 de julio, yo ya ando regándola y siempre ando diciendo, no, es viernes 3 de julio. ¿De qué viene tu charla el día de hoy, Graciela Esperanza? Pues primero que nada, saludando a todo el auditorio de este maravilloso programa que es El Acento, a todos los colaboradores y colaboradoras. Para mí es un gusto incorporarme a estos temas de análisis, y pues nada, aquí hablando sobre algo que se ha venido polarizando las últimas semanas, que es la importancia de hablar sobre la no discriminación, sobre clasismo, racismo, misoginia, sexismo, y que ha estado muy candente en los debates públicos. Veíamos hace unos días lo que pasaba con Chumel Torres y las críticas que recibió por ser un personaje público que se encarga de hacer una mofa de las particularidades o de las características de los grupos vulnerados. Y a partir de ahí se suscitan debates en los que se enmarca la importancia de luchar contra el racismo y la discriminación. Sí. Al respecto, a mí me llamaba mucho la atención porque justo parte de la respuesta que tuvo este comunicador Chumel Torres fue por actores y por activistas que se han caracterizado por ser víctimas de discriminación, de racismo, como el actor Tenoch Huerta, con quien Chumel de hecho tuvo un debate muy acalorado y que se subió a redes sobre que cómo le explicaba a este Tenoch Huerta por qué no era censura ni a su libertad de expresión lo que estaba sufriendo Chumel. Le estaba explicando casos de discriminación y pues esto se hizo viral, lo cual a mí se me hace muy importante, pero que nos hace ver otro tipo de carencias que podemos tener las personas que, aunque creamos dominar ciertos temas, el hecho de que tú te ostentes contra el racismo o la discriminación no significa que no puedas caer en otro tipo de conductas que vulneren a otras personas. Retomo el caso de Tenoch porque justo días después de esto, que fue el temblor en la Ciudad de México, el mismo actor que había reprendido, que había hecho esto a Chumel Torres, pues subió un tuit donde dejaba ver rasgos de homofobia, en el que se burlaba de las personas gays en Guadalajara, y en la que aludía en un aspecto que sí es muy cuestionable y que nos hace ver las falencias que los propios activistas podemos tener en algunos temas. En el caso de Tenoch Huerta podrá hablar de racismo, de no discriminación, pero ¿qué pasa con esa parte de él que todavía tiene interiorizado un poco de homofobia o de machismo? Lo que también nos llega a ver que justo en este fin de semana que se conmemoró el Día de la Diversidad, del Orgullo Gay, sí, de esa lucha que se da por la comunidad LGBTI, por el reconocimiento de derechos, pues también nos hace poner un ojo crítico tanto a feministas y a quienes luchamos por estos derechos, de decir, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué autocrítica nos está faltando? A los activistas, decía yo, contra el racismo, puede que sean homofóbicos todavía, puede que sean machistas. Parte de la diversidad también tiene mucha misoginia interiorizada, entonces es hacer un examen de conciencia. Si vamos a luchar y a abanderar ciertas causas, pues también hacer eco de los privilegios y de las falencias que todavía tenemos. Graciela Esperanza, somos una sociedad misógina, somos una sociedad, y hablo de hombres y mujeres, homofóbica todavía en México. ¿Qué debemos hacer para cambiar esta situación que verdaderamente apena y que verdaderamente confunde y que verdaderamente lastima a la diversidad sexual y a la diversidad étnica en nuestro país? Pues yo creo que hacernos conscientes, tanto, por ejemplo, los grupos colectivos como les decía yo, como las feministas que estamos en la lucha, los grupos de la diversidad sexual, los grupos que luchan contra el racismo, contra las comunidades indígenas o los grupos afrodescendientes, pues hacer
cuenta y hacer unión, no denostar nuestras propias luchas, porque también a últimas semanas entre nosotras las feministas ha habido un debate muy fuerte que incluso llega ya a lo ofensivo entre la descalificación que se da de algunas feministas radicales contra las mujeres trans o viceversa, de mujeres trans que minimizan los problemas que tienen las mujeres que se denominan como cisgénero. Entonces creo que nos hace falta mucha unión, mucho hacer una propia autocrítica de cómo estamos fallando o qué todavía tenemos interiorizado, si es misoginia, si es transfobia, si es homofobia, si es misoginia, si es discriminación, si es racismo, si es clasismo, y a partir de ahí empezar a generar discusiones que no vayan tanto a ver quién tiene la razón, sino a dar cuenta de nuestros propios privilegios y sobre todo a generar más conciencia. Me parece que me antecedió la colaboradora Norma Lilia, sí, quien también es feminista, quien es psicóloga y que hizo un artículo maravilloso sobre la fetichización de la diferencia en este marco de la diversidad sexual, porque vemos que ahorita muchas marcas ya se están haciendo pasar por incluyentes, ya están cooptando los colores de la bandera gay, pero realmente necesitamos cambios de fondo. Necesitamos hacer como sociedad un análisis de decir quién soy yo para juzgar al otro si no he vivido sus experiencias. Entonces creo que eso podría ayudar en mucho a que podamos ser una sociedad más consciente, más madura, pero sobre todo que respetemos todas nuestras diferencias sin descalificarnos. Graciela Esperanza, el derecho en México ya se está encaminando a trabajar para las diferencias. Sí, de hecho, gran parte se lo debemos a la última reforma que hubo en 2011 en materia de derechos humanos, en el que se han venido incorporando a partir de entonces análisis al sistema jurídico y cuestiones en asuntos de sentencias y protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación por juzgar con perspectiva de género, por juzgar con perspectiva de derechos humanos, pero desgraciadamente todavía dista mucho de llegar a la población esta información. A mí me sorprendía justo el día de la marcha del orgullo gay ver que cuando la Corte emitía comunicados sobre los derechos sexuales o los derechos reproductivos o los derechos de las personas de la diversidad, la gente todavía se resiste porque no conoce. Y de hecho es muy interesante y creo que lo podríamos abordar en otro de los programas, cómo este neoconservadurismo se ha hecho de un lenguaje con un intento progresista que dicen es que no, con los niños no, los gays no pueden adoptar porque atentan y se apropian del lenguaje de los derechos humanos cuando es a la inversa, el reconocimiento de todo niño tener una familia sin importar que sea homoparental. Entonces creo que lo que nos hace falta es difundir esta información, hacer de todo el conocimiento público pues este bagaje de cultura jurídica, estos derechos, acercarlos a la gente para ir comprendiendo nuestras diferencias e ir avanzando. En este aspecto podríamos decir que el sistema judicial ha dado muchas luchas y las ha ido ganando, pero en el terreno ya de lo social todavía nos falta. Graciela Esperanza, ¿dónde podemos leerte? ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Tu Twitter? Mi Twitter es @GraceHopeCorona, así me encuentran. O sea, Grace se escribe @Grace, GraceHope, Graciela Hope Corona. O sea, Hope es esperanza en inglés. Vientos. Exactamente. Así me encuentran en Twitter, en Instagram me encuentran como Grac Corona. Grac, Gracc, no, GRAC Corona, en Instagram. Mira, por favor. Y en Facebook como Graciela Esperanza Corona Islas, donde de repente pues comparto información, algunas columnas en los medios de comunicación que participo y pues donde vamos a estar difundiendo también lo que platicamos aquí en el programa del acento. Graciela Esperanza, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias por tu participación del día de hoy aquí en El Acento. Muchas gracias a ustedes y es un gusto y pues espero sus comentarios. Muchas gracias. Venga, vale. Ahí está lo que nos dice Graciela Esperanza, Norma Lilia, lo que nos dijo el querido Miguel Bárcena. ¿Quién más? Lo que nos dijo el doctor Alejandro Águila. Ruli, ¿cuánto me queda, mi Ruli? 3 minutos, dice mi Ruli. Miren, hacer un programa en vivo es maravilloso, es una de las cosas más hermosas, porque a veces
no salen tan perfectos como uno quisiera. A veces uno de repente nos gana el tiempo o de repente nos gana algunas cosas. Pero yo quiero invitarlos a que cada viernes se quede con nosotros. Ya escuchó usted la calidad de nuestros colaboradores de viernes. La calidad, y todavía falta que usted conozca a Juan Shein y quizás la incorporación de otro colaborador, donde también usted vamos a ir mejorando el acento, pero el acento tiene un nivel de colaboraciones extraordinario. Juan Shein desde los Estados Unidos, Claudia Luna Palencia los martes desde España, el maestro Arturo Suárez, Graciela Esperanza, René Acuña, Norma Lilia Garrido, el doctor Alejandro Águila y bueno, pues el maestro Arturo Suárez, ya se los dije, Miguel Bárcena, en fin, grandes participaciones, grandes colaboradores. Y yo les digo a ustedes, ahí donde se publica en mi muro o en el chat que tenemos de aquí en el programa en vivo, escríbanos, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que dejemos, qué quieren que saquemos. En el acento no tenemos miedo a la crítica, al contrario, la buscamos y queremos que ustedes como audiencia nos permitan llegar a mejorar toda nuestra calidad. Déjeme rápidamente decirle a usted, a los que rápidamente así, pero así en rápido, ¿cómo andamos, mi Ruli? Alcanza un segundito para los saludos, mi Ruli. Nos queda un minuto. Rápidamente quiero mandar saludos. Quiero mandarle saludos a Pat García Conde, que fue una de las pioneras del acento. Y quiero mandarle saludos a Cruz María Pérez Vélez, gracias por estar con nosotros. Rápidamente, Nelly Gern, Olga Sánchez, Marinela Munguía, muchísimas gracias por estar con nosotros y a toda la audiencia. Viernes de El Acento en Change TV, la televisión del cambio. Hasta aquí, nos vemos, nos escuchamos el martes.